Bienvenido al Mito de Ser Humano. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. El día de hoy les traigo una entrevista muy especial. Les traigo una entrevista con un amigo, con Fernando, al cual conocí en un retiro con Antal, que también ya hay una entrevista ahí en el podcast, ya la pueden ver la conversación que tuve con Antal. Y en ese retiro conocí a Fernando y me inspiró mucho tu historia, Fernando. Y cuando estábamos hablando, yo te hice la propuesta pues de que registráramos esto, ¿no? Que compartieras tu historia, porque uno de los objetivos de este podcast es justo contar estas historias inspiradoras, ¿no? De cambio, de transición, de transformación. Y antes de empezar, Fernando, nomás quiero darte las gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiera que empezáramos la conversación, Fernando, que nos hablaras un poquito de cuando vivías en España, de qué hacías antes, cómo era tu vida antes, y que vayamos poco a poco contando tu viaje tan inspirador, porque a mí me tocó mucho. Entonces, si quieres, empezamos. ¿Cómo era tu vida en España? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Platícanos un poquito. Bueno, lo primero es hola a todos y todas. Me da mucho gusto poder estar aquí con Alex y compartir lo que ha pasado en mi vida. A ver si alguno se anima o alguna. Sí, yo nací en Madrid. eh, en una familia un tanto atípica. Viví sin padre. Con lo cual los límites no los conocí muy de cerca, lo cual está muy bien, porque eso te da más amplitud en las posibilidades. Claro, por otra parte, pues también tiene su pago, ¿no? Porque tienes que aprender los límites sociales pues con la misma sociedad, que no ofrece el mismo amor, ni el mismo cariño, ni comprensión, pues que la familia, ¿no? Pero bueno, eso me tocó vivir, le doy gracias a eso, porque me permitió, pues volar. Eh, eh, yo quise estudiar, lo cual ahora me parece un error, porque pues 10 años de universidad pues te acaban estructurando de alguna manera el conocimiento, ¿no? Luego aprendes cuando entras en contacto pues con lo que te rodea, con la sociedad que te rodea. Empecé muy prontito a trabajar, muy prontito, a los 14 años. He trabajado pues casi de todo, bueno, casi de todo, no, en muchas cosas, ¿no? A lo largo de mi vida. Pero yo lo que quería ser era periodista, porque me interesaba mucho lo que pasaba por ahí y viajar. Estuve 9 años ejerciendo el periodismo, viajando, hablando con, pues desde presidentes del gobierno hasta policías, terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Me preguntaba por qué la cosa funcionaba así, hasta que a lo largo del tiempo pues vi que todo era un montaje convencional en el que el
poder manipulador ejercía un importantísimo papel, lo que provocaba que de alguna forma pues todos anduviéramos con el mismo esquema de valores y teniendo que respetar ciertas reglas de convivencia, pues para poder estar juntos, porque si no sería un caos, según dicen por ahí, porque luego pues del caos nace la autoorganización. Lo que pasa es que parece que no interesa que nos autoorganicemos. Cuando me di cuenta de que era una manipulación lo que estaba haciendo, involuntariamente, porque el problema es que en ese tiempo había censura en España, entonces todo lo que escribieras, todo lo que dijeras, porque también trabajé en radio, había que pasarlo por el Ministerio de Información y Turismo. ¿Qué años eran esos? En el año, empecé como periodista en el 73-74. Francisco Franco, caudillo de España y del mundo entero y de los cielos, murió en el año 75. Y ahí comenzó el proceso democrático, que de democrático le veo poco, porque cuando quisieron legalizar todos los partidos, pues el Partido Comunista de España tuvo muchos problemitas, ¿no? Tuvieron que ponerse primero de acuerdo con los militares para que permitieran este paso en el proceso. Bueno, muchas negociaciones extrañas. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero el proceso democrático pues tuvo varios cosas extrañas. Por entonces estaba el grupo terrorista, que llaman terrorista a la ETA, pero nunca se hablaba del terrorismo de Estado. Entonces yo quise plantear ese tema en la prensa, pero me recomendaron, mira Fernando, mejor estate quietecito, porque lo que pasa es que vas a acabar en la cárcel, claro. Entonces, bueno, pues si no puedes escribir de todo, para todos, pues que vas a ejercer como de portera en esta sociedad. O sea, vas a transmitir solamente lo que te permiten transmitir y mientras engordar tu ego. Bueno, como decidí esto, historia no es para mí. Hice una segunda carrera universitaria que tiene que ver con la publicidad, que todavía es más manipuladora que la primera. Yo sabía esto, pero era la única forma que se me ocurría de sacar dinero, porque ya tenía más o menos claro que quería salir de eso. Ahí hice dinero y cuando hice la cantidad que me fijé en la cabeza, pues dije, señores, esto ya se acabó. Voy a empezar una nueva vida. No sabía qué hacer, pero sí sabía que eso no lo quería, ¿no? Entonces di un paso que no, por intuición, que es iniciar un proceso a través del cual llegué a saber qué
cuál era mi camino de corazón. Claro, explicar todo ese proceso, la verdad es que no existen terminología lingüística para poder expresar una forma de sentir que varía de lo intelectual y de repente pasa al corazón. No sé si me entienden o no, pero posiblemente en algún momento, algún día, me van a entender, claro. Porque esto es común para todo el mundo. Estuve durante 4 años yendo al campo. Acababa de trabajar, me tomaba el carro, me marchaba al campo, me quitaba la corbata, porque iba con corbata, claro, y me bañaba en el río, me afeitaba en el río, me encendía un fuego, hacía la cena para mí y dormía allí. Y en la mañana, pues igual, vuelta a componerse la máscara y vuelta a trabajar. Y vuelta al campo, y vuelta a trabajar, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Viviendo dos realidades al mismo Sí, tiempo, ¿no? me di cuenta, hay otros mundos, pero están en este. ¿A dónde quieres estar? Pues da el saltito y ya, ¿no? Ahí me di cuenta una noche, mirando el fuego y las estrellas, que tenía un palo en la mano y de repente me quedo mirando la madera y se asemejaba a un arma. Y de ahí, bueno, también a través de la intuición, me di cuenta que lo que tenía era miedo. Un miedo que no me explicaba de dónde venía. Ahora sí me explico todo, o casi todo. Porque esto es un misterio, o sea, estamos hablando y estamos trazando de alguna forma un mapa de lo que es, pero el territorio es una cosa bien distinta de su representación en un mapa, traducido al castellano. O sea, ofrecemos un mapa, pero no es la realidad, no es lo que es. Lo que es tan sumamente amplio, tan sumamente interdependiente unas cosas de otras, que no se pueden llegar, bueno, por lo menos yo no puedo llegar a expresar eso. Bueno, después de darme cuenta que tenía un miedo atroz, pues la siguiente pregunta es, bueno, esto me sitúa en el presente de mi vida entonces. Bueno, ¿y qué es? Me preguntaba, ¿y qué es lo que realmente deseas? Porque de nada vale dejar todo si no tienes una dirección clara, ¿no? Eso lo sentía. Para nada es un trabajo intelectual, ¿eh? Ahora estoy dibujando el planito, nada más. Entonces, otra de las noches con el fuego, me di cuenta que lo que yo realmente deseaba, quería con mi corazón, era salir de todo y vivir en un barco, y viajar en un barco, en un velero, porque el velero, pues, es el viento el que te lleva, y de alguna forma eso era un paso hacia la entrega personal, al fluir de la vida.
porque la vida siempre fluye. El que no fluye somos nosotros o nosotras, porque tenemos miedo, porque estamos anclados a una situación que nos proporciona comodidad y seguridad que no existe nada más que aquí en nuestras cabecitas. Entonces, bueno, ahí inició un proceso que duró 4 años. Para resumir un poco el planito, el mapita, yo me encontraba en la situación presente y mi deseo era una cosa que estaba muy, muy, muy lejana a mí, porque en Madrid no hay mar. Yo nunca había navegado en un velero, bueno, 2 veces, pero las 2 veces fue un desastre de navegación, ¿no? Porque el viento me dio la vuelta al barquito pequeño. En fin, los antecedentes no eran muy alentadores, ¿no? Eran para estar asustado de, bueno, me voy a meter en una historia que requiere ciertos conocimientos. Entonces intenté hacerlo todo por la vía legal o por la vía tradicional. Estudié, me examiné para tener la titulación de patrón de yate habilitado para navegaciones de altura, suspendí 2 veces y bueno, me pregunté, bueno, ¿y realmente necesito esto para hacer lo que quiero? Porque bueno, está bien tenerlo, porque para navegar en España necesitas esa documentación, pero yo quería navegar por el mundo. Entonces me dije, no, en ningún país me van a pedir esto que me están pidiendo en España. Esto es solamente un negocio más, el negocio del Estado. Oye, Fernando, quiero, antes de que sigamos avanzando en tu viaje, detecté aquí algo que comentaste que lo quiero hacer muy explícito, que siento que hay mucho oro ahí. Comentaste que estuviste 4 años en este espacio como de transición, un espacio liminal entre los dos mundos, ¿no? Y quisiera profundizar un poco, si es que tienes las palabras ahora para compartirlo. Siento yo que ese espacio donde estuviste 4 años es un momento en el que de cierta forma te estabas descubriendo a ti mismo, y ese descubrimiento te llevó a esta toma de conciencia de que querías, pues, moverte con el viento, ¿no? Con el agua. ¿Podrías profundizar solo un poco ahí, si recuerdas algún momento o algo? O sea, la intención con esta pregunta es tal vez dar alguna herramienta a alguien que esté viendo esto, porque la importancia del autodescubrimiento, siento yo, que es bien importante, ¿no? Para reconocer nuestros dones, nuestros atributos, nuestras virtudes. Entonces, solo si pudieras como dar ahí una chispita de sabiduría de cuando estabas con el fuego, o sea, ir solo 1 o 2 capitas más adentro sobre eso. Bueno, fundamentalmente, entonces no sabía, ¿no? Pero estaba utilizando el fuego como un espejo de mí mismo. No sé cómo sucedió, pero yo entendía claramente que si
podía situarme en el presente pasado y podía ver cuánta distancia me separaba de mi deseo de corazón. Me di cuenta que la clave táctica de la historia era acercar los dos mundos, el deseado y el que vivía, lo más posible. El proceso por el cual lo fui acercando fue a nivel de conocimientos, ¿no? Y en un momento a nivel de práctica. Pero bueno, el proceso ese interior pues consiste en volver hacia adentro, en aceptar. Esto lo estoy diciendo y suena muy fácil y muy sencillo y tal y cual, ¿no? Pero realmente es un proceso que necesita pues mucha atención. Yo no tuve maestros, no tuve gurús, no tuve acompañamiento, no tuve... lo hice en plan pechólogo, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Claro, en esa confrontación contigo mismo, pues te vas dando cuenta de todo poco a poco, ¿no? Los miedos, las culpas, qué he hecho bien, qué he hecho mal, pero finalmente pues me llevó a anclarme en mi centro y darme cuenta que cada decisión supone una pérdida, pero que hay que tomar una decisión con tu vida. Si te dejas arrastrar por el flujo de la civilización, pues si lo haces conscientemente está bien, pero eso te va a llevar a buscar tu espacio en esa sociedad en base, y es lo triste, en base a tu especialización, porque en la economía de libre mercado en la que estamos, pues somos pequeñas piezas de un engranaje que lo que hace es que todos vivamos en base a la fantasía del mundo material. Nos pensamos que tener un Porsche nos va a hacer felices, que tener una casa con alberca nos va a hacer sentir muy bien y nos va a inflar mucho el ego y no sé qué del poder. En fin, y por ese camino, para mí por lo menos no era. Oye, Fernando, aquí quiero ir todavía un poquito más. Mencionaste el miedo. Yo siento que es bien importante. Yo siento que la felicidad real y la transformación está después del miedo. Claro. ¿Qué acciones concretas, cómo enfrentaste tu miedo? ¿Recuerdas, o sea, algún evento, algo, no sé? ¿Qué hiciste para dar ese paso y decir, dar ese corte? Porque tuvo que haber un momento en el que saliste de esa etapa de transición de 4 años a irte a lo que vas a seguir contando ahora en tu historia. Pero quisiera ver si puedes ir un poquito más a fondo en ese momento de corte. Recuerdo que cuando el primer día de dejar de trabajar, mi fantasía era que el mundo iba a cambiar. Yo me tumbé en una buhardilla que vivía, y miraba la luna y las estrellas y a mí todo me parecía igual. Entonces
la cosa no está fuera, la cosa está dentro, en la forma en la que vive uno el mundo. Quizá el momento crítico, antes explicaba, esta es la situación actual, pasada, esta es la situación soñada, ir acercándolo poco a poco, pero como por mucho que lo acerques, va a haber un abismo ahí en medio, es tener el valor de saltarlo. Claro, en ese momento no sabes dónde vas a caer, cómo vas a caer, cómo va a ir, quién sabe el futuro. Pero por eso te digo que es muy importante un camino con corazón e ir hacia él. Una cosa que sucedió en esa transición que determinó pues mis convicciones de cómo quería que fuese la vida para mí, en la medida que uno controla una pequeña parte, claro, el resto ya no depende de uno, ¿no? Yo al final decidí, bueno, mira, voy a ir hacia ello, hacia el barco. Entonces, es como que mágicamente empezó el proceso que me acercara hacia eso. Yo no sabía navegar. Unos amigos que se compraron un barco necesitaban un socio, me lo propusieron y claro, esto me va a acercar hacia donde quiero ir. Ahí aprendí a poner las velas y cómo más o menos tomar el viento, pero bueno, eso era un barco de madre, es decir, íbamos a Ibiza 50 millas y era todo diversión, ¿no? Cuando luego sucedió otra cosa que es una sincronía, recibo una llamada telefónica que me da la oportunidad de probar si mi fantasía me la voy a aguantar, porque con la cabeza puedes hacer historietas muchas. Pero sí, bueno, luego te la vas a aguantar. Entonces me llamaron para que les ayudara a traer un barco de la isla de Antigua en el Caribe no, bueno, sí está en el Caribe, hacia España. Y claro, yo dije que sí. Y bueno, ahí afiné un poquito más a cómo eran eso de las velas, porque si quería seguir por ese camino, pues tenía que saber cómo hacer. Fue un viaje horrible. Sí, porque no puedes ir directamente hacia Europa. Tienes que subir hacia el paralelo 40, hacia el norte, y luego en el paralelo 40 girar, porque ya los vientos te van a empujar. En ese... porque ahí en medio hay calmas, que no se mueve nada. Y puede durar, pues, a saber. Entonces hay que hacer el recorrido ese. En ese recorrido, pues, estallaron tormentas, bla, bla, bla. Y eso me ayudó a saber perfectamente que no quería navegar con el viento de cara, con el mar de cara, y que lo que quería era disfrutar. Y si me encontraba con tormentas y tal, pues bueno, eso es lo que la vida
eso es lo que la vida te ofrece. En fin, hasta tener la seguridad en esa práctica, ¿no? De ir al Caribe en España, tenerlo claro y entonces supe que lo que quería es que pues, el viento me empujase. eh, a veces era confortable, a veces no. Y bueno, más o menos todo eso requirió mucho trabajo interior. Pero básicamente, es decir, enfrentarme con el miedo. Pero ¿cómo se enfrenta uno con el miedo? O sea, con la cabeza te das cuenta que el miedo, el miedo natural, pues ese es válido. O sea, si tienes un fuego, pues no metas la mano porque te vas a Claro. quemar. Si estás al lado de un precipicio, pues no dar un paso más porque te vas a caer y te vas a hacer polvo. Pero la mayoría de nuestros miedos existen acá arriba, ¿no? Ajá, voilà, voilà, voilà. Entonces, pues quisiera compartir a todos vosotros y vosotras que el miedo es un fantasma, el miedo de aquí es un fantasma. Yo cuando tenía miedo, pues recuerdo una noche que hacía un calor espantoso, miraba el mar y decía, joder, vaya miedito que te da meterte en esta cosa oscura. Mm. Y eso me lo hacía con la cabeza, pero la única solución ante eso es ejercer la valentía. Y el que es valiente es porque tiene miedo. Así que salté del barco y me zambullí en el mar. Pues al principio esperaba que algo me tomara por las patas, fantasías. Sí. Entonces, pues desde entonces aprendí a no hacer mucho caso a lo que rule por mi cabeza, porque lo que mi cabeza, en lo que mi cabeza pasa, no es la realidad, no es nada más que ruido. Entonces, quedaros bien con eso, es ruido. Ruido que si te crees te paraliza, pero si ejerces tu voluntad, tu disciplina, tu decisión y tu valentía, pues ese miedo va a ser en algún momento un fantasma y te vas a reír de cómo tenía miedo de esto, ¿no? Oye, Fernando, sigamos con tu historia. Te fuiste del Caribe a España, llegaste a España y te diste cuenta, para mí dijiste algo súper importante, te diste cuenta de lo que no querías. Entonces, al reconocer lo que no querías, abriste la posibilidad a lo que sí querías. ¿Qué pasó después? Después de eso me puse a buscar un barco en España. Encontré, no voy a contar todo porque si no vamos a estar aquí 15 horas. Ya sé. Pero bueno, voy a contar lo básico para poner en evidencia que a partir de que lo tienes claro, empiezan a surgir unas sincronías que no te lo crees. Encontré un barco. Yo no sabía nada de barcos, de lección, pero bueno, pues me encontré dos amigos, un tío que es francés que había dado la vuelta al mundo
que me recomendó el barco que tuviera tales características, un chaval español que me enseñó algo de mecánica de motores, bueno, a ver esa pieza de hierro, pues que esto era tal cosa y tal cosa lo otro, ¿no? ¿Te molesta repetir la pregunta? ¿No? Porque se me ha ido el avión. No, para nada, Fernando. ¿Qué pasó después en tu viaje? Llegaste en España, ahorita estabas comentando que te Ah, pusiste a buscar un sí, barco, un velerito. Estabas informándote, ¿no? También eso es un tema claro, muy, muy importante, ¿no? claro. Es que en el proceso primero está el caos porque estás desmontando toda la historia. Ujú, Luego hay un periodo que recoges información ujú. y entre todas esas informaciones, pues tomas una alternativa, ¿no? Y luego una decisión. Mm, Cuando encontré un barco, porque encontré un barco, maravilloso, resulta que le digo al señor, pues me interesa comprar el barco. El señor me dice, qué bien, porque la verdad es que tengo dos barcos, porque el otro que tengo lo vendí a un estadounidense, me dio dinero, pero al mes recibí un escrito, una carta, que nada, que ya no le interesaba el barco, que se quedara con el dinero y que lo que había decidido es irse de monje a un monasterio en el Tíbet. Guau. Bueno, y entonces el señor tenía dos barcos. Yo le dije, bueno, pues entonces el que he elegido yo, vamos a sacarlo del agua para ver si está todo correcto. Este amigo joven español me indicaba que había que mirar y le descubrimos ósmosis en el barco. Ósmosis es que en un casco de fibra de vidrio de un barco, pues al final se ha introducido agua y forma unas burbujas que con el tiempo, si no se trata eso, pues es un barco que se puede deslaminar y tú imagínate en medio del mar ver que te estás quedando sin dónde poner los pies, ¿no? Entonces, pues al señor le dije, bueno, pues yo le compro el barco, pero usted paga la reparación, claro. La voy a hacer yo, no tiene que pagar la mano de obra, pero sí el material. El señor, pues me parece que muy miserable, pues dijo que no. Bueno, pues el señor, si piénselo, y esta noche hablamos, ¿no? Y el señor, pues nada, llegó la noche y dijo que no, que él no bajaba dinero. Y el amigo me dijo, no compres el barco. Y esa misma noche llegamos al bar del francés que había dado la vuelta al mundo y estaba en la televisión un desastre que había pasado en Florida con el huracán Andrew Mm, y se veían imágenes de barcos en medio de una carretera. Bueno, en fin, se había montado un follón sí. importantísimo, ¿no? Y me dice el francés, me da así con el codo, mira, donde tienes que ir a comprar un barco es ahí. Voy, de repente, pues yo alucinado, claro. ¿Cómo me voy a ir a Estados Unidos sin saber inglés? Eh, y luego además sin mis asesores, ¿no? Yo solito a hacer esa selección. Bueno, compré una bicicleta con dos cartucheras, metí los libros de navegación y cuatro cositas y monté en un avión que me llevó a Florida. Eh, bla, 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 bla.
al día siguiente de llegar, entro en un mini súper, algo así, y veo en un revistero barcos de segunda mano. Digo, pues bueno, voy a ver Claro. cómo está aquí la cosa de precios, qué barcos y tal. Y en plan de ojear la revista, pues hago así, abro una página y me encuentro el mismo barco que quería comprar en España allí. 2 pies más grandes, 3 pies más grande, 3 pies es 1 metro. Ujú. 1 metro en un barco es un mundo. Sí. $20,000 más barato. Wow. Y digo, bueno, pues ya está, ya lo voy a tener, es el barco, ¿no? Como no sabía inglés, pues conecté con un broker, el broker hizo la operación, todavía bajaron $20,000 más, porque les dije que, bueno, este barco hay que habilitarlo para viajar en viajes oceánicos. Mira, no vamos a hablar más. $20,000 menos, pues ya, ya está, ya tuve el barco. Y hasta entonces eso lo hice solo, claro, con terror, porque era todo tan nuevo que estaba un poco espantado de que estaba dando los pasos en el camino correcto, pero con un temor horrible. Pero bueno, al final la solución, por lo menos que yo conozco, es, a pesar del miedo, tener valentía de ir pasito a pasito, porque el proceso es para eso, acercándote hacia lo que quieres. Y así obtuve el barco. Todo esto yo no sabía si al final iba a hacer el viaje solo o iba a hacerlo con mi compañera, porque mi compañera estuvo años diciéndome, sí, Fernando, yo voy contigo en un barco. Pero bueno, luego llega la hora de la verdad, ¿no? Llamé por teléfono y le dije, mira, ya he comprado el barco, ya tengo el barco, pero ahora es muy importante que tú decidas si quieres venir o si no quieres venir, porque si no quieres venir tengo que equipar el barco para hacer todas las maniobras yo solo y tal. No, me dijo, no, yo voy. Ah, bueno, pues vale, perfecto, vamos a hacer el viaje entre dos. Bueno, ese es el proceso por el cual tuve el barco, pero la conclusión a la que quería llegar es que como ya tomé el camino de la fantasía, del deseo, empezaron a surgir estas sincronicidades inexplicables para mí, pero yo creo que a cada persona que emprende con valentía el camino, con corazón, le va a pasar igual. Van a empezar sincronías a hacerle más fácil el llegar hasta ahí. Bueno, eso es lo que conozco, ¿no? Entonces compraste el barco. ¿Y qué pasó después, Fernando? ¿Fue tu compañera? ¿No fue? ¿Qué pasó? Sí, vino. Llevaba un libro en la bicicleta que había una descripción que era qué es lo que debe contener un barco perfecto. Entonces ahí venía una lista de cosas, ¿no? Bueno, como mi dinero era limitado, pues tuve que elegir. Entonces estuve 6 meses en Gringolandia equipando el barco y además conociéndolo, porque ya te digo que yo no
sabía nada más que navegar a vela, no sabía nada de motor. Bueno, sabía que ahí estaba el motor de arranque, que ahí estaban los cilindros, pero todo por fuera, no sabía nada ni de GPS, ni de radar, ni de plomería, ni de electricidad, ni de nada. La verdad es que, bueno, cuando lo cuentas, ahora pienso que estaba un poco loquillo, ¿no? Porque meterse en esa aventura sin conocimiento, pues es, en fin, no normal, ¿no? Em, entonces equipé el barco y la fantasía siguiente era, bueno, ahora empieza el viaje. La primera escala fue a la isla Bimini, y en ese camino pues fui leyendo el manual del GPS, esto te da la posición y tal, y luego la trazas sobre la carta y además con la velocidad te da la velocidad también, puedes estimar el recorrido, bla, 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 bla. Ibas aprendiendo a medida que ibas caminando, ibas Claro, navegando. en el primer viaje de 50 millas. El radar, también, cómo se utiliza. Pues que detecta si viene algo en una escala de 3, 6 y 12 millas. Pues si yo pongo esto a 12 millas, pues puedo ir durmiendo, ¿por qué no? La sonda, que es el que mide la profundidad que hay al fondo del mar, el mío nada más que llegaba a no sé cuántos pies, no recuerdo ahora, y también te daba si había bancos de peces por allí cerca. Bueno, pues todo lo que había comprado pues lo había instalado, pero no sabía ni cómo hacer con ello, ¿no? Y nada, pues en la primera, entre lectura y lectura y práctica, pues llego a la isla Bimini, ¿no? Y pienso, bueno, tío, si, si he llegado hasta aquí sin tener ni puta idea, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir con el viaje? Porque sabía, además, una de las cosas de comprar el barco en Estados Unidos era que hay muchas personas que han fantaseado con vivir y viajar en un barco, pero no han completado el proceso de acercamiento entre el mundo que están viviendo en ese momento y el mundo deseado, ¿no? Estrechar el abismo para poder saltar con más garantía Que de no sea un brinco tan largo, ¿no? Sí. Entonces recuerdo unas personas que les tocó la lotería, un montón de millones, ¿no? Y entonces, nada, se compraron un barco al día siguiente, salieron en el primer viaje y se acojonaron, porque el Atlántico hacia Canarias tiene unas olas muy altas, pero nobles, ¿no? Que no rompen. El problema es cuando una ola rompe, si te pilla mal, en mala posición, pues te puede dar la vuelta, ¿no? Entonces sabía que el 90% de personas que sueñan con eso, el 90% en el primer viaje es el único viaje que hacen. Wow. Por miedo. Claro. Y yo también pasé miedo, claro. Porque luego, a partir de ahí, bajé por Bahamas a Sotavento de las islas,
que significa a sotavento que estás protegido del viento que llega, el viento abierto de los alisios. Bueno, pues es mucho más suave, más confortable. Y entonces así atravesé las Bahamas. ¿Ibas tú solo ahí, Fernando, o ibas con tu No, compañera? con mi compañera. Al final Sí llegó. vino. Sí, muy valiente, muy Bien. valiente. Luego me confesó que en ese periodo es cuando más miedo ha pasado en su vida, pero mientras no me dijo nada. Yo pensé que estaba todo bien. Bueno, entonces atravesé Bahamas protegido del viento, y cuando salí al océano abierto, pasado Bahamas, con dirección a Turk and Caicos, era una diferencia bestial, ¿no? Un ventarrón y olas, en fin, que en ese viaje pasé mucho miedo. Yo creo que el miedo está vinculado a la muerte, pero lo que te digo es una cosa extraña que tenemos en la mente, pero seguramente lo hemos aprendido en el sistema social, cuando éramos pequeños con la familia, luego en la escuela, con la religión, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo, al paralizarte, pues es más fácil dirigir a la persona, ¿no? Entonces yo creo que es un inventillo del sistema, de los sistemas económicos actuales, que nos tratan como piezas, como mecanismo de Sí. producción barato. Sí, el miedo lo usan como una estrategia de control social, ¿no? Efectivamente. Ujú. Bueno, después de atravesar Bahamas, el mar, claro, me encontré con el mar, como yo recordaba en el viaje España. primero a Mm. España. Joder, qué miedo, porque el mar venía de frente y las olas también, y sonaba aquello, unos golpes. Bueno, pues ahí me entregué a la muerte, a la fantasía de la muerte. Ahí me entregué al fluir natural, que yo sabía, el fluir de la vida, que yo ya lo había sentido, pero nunca lo había racionalizado. Esa noche dormí con terror, porque era una cosa, la navegación esa. Y cuando desperté, pues como que eso había pasado, no sé cómo. Bueno, todo es intemporal, o sea que todo tiene que llegar y pasar. No sé de qué me extraño al final, ¿no? Y bueno, ahí pues llegué a República Dominicana. No me voy a detener mucho en los detalles del viaje para no ser aburrido. Ahí estuve medio año, algo así. De ahí Jamaica, nos paró la Coast Guard americana. Entonces me di cuenta que mi barco no estaba muy legal, porque yo solamente
pues tenía el contrato de compra-venta y para poder salir de Estados Unidos lo que hice fue sacar un abanderamiento de Delaware, que es un estado de Estados Unidos que está hecho solamente para evadir impuestos. Bueno, pues yo me compré un registro que me costó $100 y era un carnecito así como, pues como, yo qué sé, como del Costco, que era escrito a mano el nombre y el barco y tal, ¿no? Pero eso valía para salir de Estados Unidos. Es decir, en realidad yo no llevaba bandera de ningún país, porque además si quieres matricular el barco con alguna bandera, en España te costaba el 33% del valor del barco. Wow. Y claro, pues yo voy a hacer un gesto un poco feo, pero dije, Claro, claro. qué locura es esta, ¿no? Y bueno, si lo quieres abanderar en otro sitio, pues igual, menos, más barato. Pero dije, no, yo no voy a pagar a ningún estado dinero porque me den un papel y una bandera y me autoricen a navegar legalmente, ¿no? Así que ilegalmente, o sea, yo he sido legalmente un pirata en el mar durante 7 años. Y al final, bueno, pues aquí estoy, no ha pasado nada, no estoy en la cárcel, no me han puesto ninguna multa y no pasa nada. Luego, a mí ya me interesaba no estar en lugares donde hubiera turismo, donde no hubiera muchos barcos, acercarme a la vida natural y pues abastecerme de ello, ¿no? Es decir, comer el pescado que yo pescaba y lo que no tuviera, pues cambiarlo, troquearlo. Entonces tenía dinero durante los 2 años del Atlántico y el Caribe, tenía dinero y era otra cosa, ¿no? Mezclando ahí el dinero con la diversión. Y en todo este tiempo ibas acompañado con tu compañera. Sí, Ok. sí. De ahí pasé a Jamaica y luego de Jamaica fui a San Blas, un sitio que os recomiendo a todos, todas, todas. Hermosísimo. Es un territorio que pertenece a los indios Cuna, en Panamá, pero es autónomo del continente. Los indios Cuna son los segundos seres humanos más bajitos después de los pigmeos. Bueno, unas cositas. Me sorprendió mucho los jóvenes de Cunayala, el archipiélago de Cunayala, pues que venían al barco y me preguntaban, oye Fernando, lo que vemos en televisión es de verdad, ¿no? Entonces les explicaba, pues ingenuamente, ¿no? No, esto es todo una invención. Claro, les explicaba más o menos en su lenguaje que no se creyeran nada, que todo era manipulación y tal. Bueno, luego continuaré cómo seguí el viaje. Ahí me pasó una cosa interesantísima, porque estábamos solos con el barco fondeado. Ahí hay 360 y no sé cuántas islas, unas habitadas por 2 personas, ¿no?
otras no, otras, en fin. Entonces, en esa islita vivía una pareja con una niña. Y un día llega un barco de unos norteamericanos, gringos, con un perrito. Y me parecía raro porque durante todo el día y toda la tarde los tíos tenían cerrado el barco pues con el aire acondicionado Mm. y al caer el sol pues siempre bajaban con su perrito a la isla a darle un paseíto y no sé qué. Y un día les veo llegar espantados, salir de tierra, irse al barco, preparar todo Y vámonos. y largarse. Entonces me pareció todo súper raro, ¿no? Y al día siguiente, pues decidimos bajar a tierra y hablábamos con la pareja esa de la niña, que tenía una niña, y le preguntamos, oye, ¿y qué pasó? Porque estos se fueron como corriendo y tal. Dicen, no, pues nada, pues que le dijimos que si cambiábamos el perrito por la niña, y bueno, así lo dejó, ¿no? Y preguntando luego más, ese cambio que parece ser a simple vista muy extraño, pues tiene su sentido común, porque ellos explicaban, no, pues es que mi hija aquí, ¿qué oportunidades va a tener? ¿Qué posibilidades? ¿Qué calidad de vida? Yo pensaba que con estas personas que tienen dinero, pues una buena vida, unos buenos estudios y una buena bien vivir. Entonces, fíjate el giro en la narrativa visto desde los gringos, que me imagino que vivirían, oye, me quieren cambiar el perrito por una niña, ¿no? O sea, como una cosa bestial que no pueden entender. Y el cambio de perspectiva de los papás, ¿no? El amor hacia ella les hacía enfrentar el apego hacia la hija, pero soltarla por una mejor vida para ella. Bueno, me pareció increíble a tal punto de desapego. Y claro, pues a partir de ese viaje pues empezaron a surgir, no solamente era el viaje exterior, ¿no? Era la vivencia interna, el ir hacia adentro, ¿no? Ujú. Luego de San Blas decidí 2 años en esa zona. Decidí que ya estaba preparado para chutarme lo siguiente. O sea, ahorita ya llevabas 4 años de viaje. 2. 2. Ok. A los 2 años me sentí preparado y me dije, bueno, vamos a ver, hay 2 posibilidades. O cruzas el canal de Panamá o vas hacia abajo, hacia el sur, doblas el Cabo de Hornos. Eso me hubiera dado la posibilidad de tener dinero, pero pensaba, ¿y qué me voy a dar la vuelta? Un montón de millas, ¿qué me voy a dar la vuelta al Cabo de Hornos si no quiero navegar con el viento de frente, ¿no? Entonces, Canal de Panamá. El Canal de Panamá cuesta un dineral. Claro, pues han hecho una obra de ingeniería bestial, ¿no?
porque el mar Pacífico no está al mismo nivel que el mar Atlántico. Entonces, mediante compuertas van nivelando hasta que pasas de un lado a otro. Bueno, una experiencia. Entonces ya en el Pacífico, pues a mi forma de, Y lo pagaste el cruce de Panamá. pues claro, con el último O sea, dinero, pasaste y te quedaste sin dinero. sí, sin nada, pero sin Sin dinero, nada. sin nada de nada. Ok. Claro, 2 años como que habían apaciguado mi miedo, mi temor, mi tal, mi cual. Ya me sentía capaz de abastecerme de comida. Yo solo sabía cómo pescar, cómo arponear, cómo lo que no podía producir lo cambiaba por otras cosas, por pescado básicamente. Entonces, bueno, pues ya con esa seguridad y atravesando el canal, pues ahí sentí, bueno, pues aquí empieza la aventura, ¿no? Porque lo de antes fue como la infancia náutica. Y bueno, ahí empezó la maravilla, porque al no tener dinero, no sé qué sucede, que se te ponen las antenillas y estás como... de todas maneras, también surge todo, o sea, fluye todo, se dan esas coincidencias de la vida de que cuando necesitas algo, ese algo aparece. A un intelectual académico le va a sonar a chino, pero ese es el testimonio que puedo dar. Me encanta esto que estás diciendo, me tocó, Fernando. Siento yo que la cultura en la que vivimos ahora, y lo digo porque yo estaba inmerso en eso, lo digo por mi experiencia personal, sentimos que el dinero es lo más importante, ¿no? Que el dinero nos va a dar la seguridad. O sea, no estoy diciendo que no sirva, porque al final del día el dinero es una invención humana que hemos imaginado para truequear, como tú dices, ¿no? Para intercambiar. Sí, sí, para resumir el tema del trueque. Ándale, hacerlo fácil, ¿no? Sí. Pero al final del día, si no estamos bien acá en el corazón, en nuestras mentes, pues por más dinero que tengas, no te va a dar la felicidad, no te va a dar seguridad. Para nada. ¿No? Para nada. Para nada de nada. Oye, entonces, a ver, síguenos platicando. Cruzas el canal de Panamá, te quedas sin dinero, pero ya vas armado con esta experiencia Claro. de que ya superaste varios miedos. Y sintiéndome que, bueno, pues que iba a comer. Uh-huh. De hambre no te ibas a morir. No, para nada. Entonces ya en Panamá yo tenía el sueño de llegar a a un sitio pues salvaje más o menos, ¿no? Perdón. Y entonces, nada, en mi cabeza estaba súper claro que el siguiente destino era las Islas Marquesas, que son las primeras islas de Polinesia Francesa. Ahí hay 7 islas, en las Islas Marquesas. Como los franceses desarrollaron la energía natural, no, la energía nuclear, haciendo las primeras pruebas en el archipiélago de Mururoa, que también pertenecen a las Islas Marquesas, pues lo que los franceses habían hecho es daban una ayuda a cada matrimonio dependiendo
del número de hijos que tuvieran. Mm. Entonces, como ya llevaban años con esto, pues en años no te puedes imaginar la cantidad de niños que había por ahí sueltos. Entonces, la llegada allí, pues bueno, no tan, no tan primitivos como yo pensé, pero una gente que en el espíritu y en las miradas se veía que todavía estaban un poco asalvajados, ¿no? Mm. En las Islas Marquesas, a principios del siglo pasado, había 50.000, un poquito por ahí rondaba, 50.000 habitantes. Desde que llegaron los primeros balleneros y todo ese rollo, claro, con la llegada de la gente blanca, pues empezaron las enfermedades y de los 50.000 solo quedaban 5.000. Wow. Solo quedaron 5.000, que fue cuando llegaron los franceses y los curas y les prometieron que eso se iba a acabar, que les iban a curar, que tal, pero que tenían que convertirse y era una población súper religiosa. Claro, les salvaron de las epidemias y eran súper creyentes. Pero bueno, todavía en la mirada de ellos veías que daba miedo, tío. En la alcaldía había fotos de los abuelos de esa generación, pero los abuelos todavía eran caníbales. Bueno, no es que se comieran a todo lo que vieran, ¿no? Pero cuando tenían una pelea con una tribu vecina, pues al que tomaban prisionero, pues ya sabías lo que iban a hacer con él. Llenarse la pancita, ¿no? O sea, una mirada que daba miedo, daba miedo. En ese viaje, durante ese viaje, que duró 40 días y 40 noches, sucedió una historia que me hizo pensar más allá de mí y tener el convencimiento de que sucede algo. Bueno, no voy a especular, la voy a contar la experiencia. Llevábamos aproximadamente como 25 días o 30 días sin ver nada, ni un barco, ni nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, pues yo ya tomé confianza y en las noches, pues me acostaba a dormir, que el barco fuera solo, y por la mañana, pues era muy agradable ver que había recorrido 60 millas náuticas sin hacer nada. Entonces, una noche, la primera noche que decidí cenar abajo en la cabina del barco, porque siempre dormía arriba por si acaso había algo, ¿no? Entonces, esa noche había sopa, recuerdo. Tomo la primera cucharada, me la voy a meter en la boca y de repente empieza a sonar fuera en la cabina del barco, en la exterior, una puerta, ploc, con el balanceo, ploc, ploc. Bueno, pues qué raro porque esa puerta estaba cerrada. Entonces suelto la sopa y subo para cerrar otra vez con la llave. No miré nada, no bajé otra vez abajo,
vuelvo a tomar la cuchara con la sopa y otra vez la misma historia. La puerta, plac, plac, plac. Entonces ya dije, bueno, esto es súper raro porque yo he cerrado la... Total, salgo, cierro la puerta y claro, lo primero que hago es mirar los 360 grados que me rodean y veo una luz verde y una luz roja. Me quedé alucinado, claro, porque eso significa, cuando ves eso, que hay otro barco que viene de frente, en rumbo de colisión contigo. Wow, entonces de un brinco le pego un manotazo al tablero de las luces, se enciende todo lo que se encendió, y entonces yo confiaba que pues con el radar de ellos pues detectaran la historia, pero no, debían ir durmiendo o algo y no detectaron nada, ¿no? Pero con las luces ya se conoce que sí, y aún así pasaron a una distancia al lado, o sea, nosotros íbamos para acá y el barco era un atunero en dirección contraria, pero hasta el punto que vi la barandilla con 3 marineros que estaban allí fumando un cigarrillo y entonces pensé, tío, esto no puede ser casualidad, o sea, ¿cómo una puerta va a abrirse? ¿Cómo, o sea, no será que algo nos está protegiendo? Sí. No sé, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó a como tener mayor con convencimiento de que pues que no iba a pasar nada. O sea, Mm. bueno, y así llegamos a las Islas Marquesas después de 40 días De chocar estar a punto de chocar con un atunero. y 40 noches. Y después de las Islas Marquesas, Fernando. Bueno, después de las Islas Marquesas pasaron 2 años, Estuvieron 2 años ahí. sí, Wow. Y sin visitando, dinero. sin dinero. Entonces me acuerdo que la forma en la que me proveía lo que yo no podía tener era en la noche descubrí que había un procedimiento que utilizaban allí en las Islas Marquesas, que eran 5 o 6 anzuelos pequeños con una pequeña bolita que recogía la luz y la reflectaba debajo del agua, ¿no? Entonces, pues lanzabas del mismo barco ese hilo de pesca, ibas recogiendo, entonces sentías los picotazos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues cuando estaban los 6, tiraba de la línea y sacaba 6 peces. Wow. Entonces los llenaba en 2 cubos como de pintura, de esos de 19 litros, con agujeros, para que por la noche pues estuvieran vivos, ¿no? Y en la mañana pues tomaba los 2 cubos, me atravesaba la montaña y me iba a un pueblecito que había allí y casa por casa pues llamaba, ¿quiere usted, en francés, claro, ¿quiere usted pescado? Ah, sí, sí, porque son unos huevones y allí no pescan, o sea, lo tienen todo, pero no, como reciben la pensión, la ayuda de los franceses, pues lo tienen todo de importación. Mm. Bueno, iba con pescado y claro, súper contentos porque pues, iban a comer pescado, ¿no? Entonces
Bueno, ¿cuántos pescados quiere usted y tal? Pues deme tantos, ¿no? Cuando preguntaban, ¿y cuánto es? Pues nada, señora, o sea, lo único es cuando su esposo pase por el otro lado de la montaña, pues acuérdese de dejar un poco de verdura, un poco de bisón, que es el tabaco, un tabaco que hay ahí prensado, pues tabaco para fumar, y verduras y tal, y era una maravilla porque teníamos una despensa increíble en tierra. Todos los días que bajabas, pues te encontrabas verdura, te encontrabas muchas cosas. O a veces dejaban langosta encima del barco. Increíble. Sin dinero. Se puede vivir muy bien. En tierra es un poquito más complicado. Allí había una isla que era Eiao, a la que eran donde pensaban inicialmente los franceses hacer las pruebas nucleares. Pero Cousteau estuvo investigando por debajo y les dijo, olvidaros de hacer aquí nada porque existen fisuras, entonces toda la radiación va a salir por ahí. Olvidaros de eso. Entonces luego investigaron y encontraron Mururoa en el archipiélago de Tuamotu, que está entre Tahití y las Islas Marquesas. Bueno, en esa isla no te puedes imaginar. Bajabas abajo y como se habían marchado los franceses hacía años, esa isla se la estaban comiendo las cabras y los cerdos. Pero un montón de cerdos y de cabras, ¿no? Entonces, cuando ibas allí, si te llevabas a 2 o 3 marquesianos con perros, pues volvías con cubos de 19 litros lleno de carne de cerdo, de cabra, con sal, o sea, como nuestros ancestros, y de ahí pues comías meses. Bueno, no me quiero extender en eso. Había tiburones. Wow. Y tiburones martillo, montón. Cuando estábamos en el retiro, Fernando, me compartiste un poquito de tu historia. Hubo un momento que, digo, no lo quiero platicar yo, quisiera que lo platiques tú, pero que estuviste como en un tsunami. ¿Podrías compartir la historia del...? Esa se me hizo muy fuerte y sobre todo lo que experimentaste tú como ser humano en ese momento de, pues del miedo, ¿no? Que hemos estado hablando del miedo. No me acuerdo muy bien en qué trayecto fue, pero bueno, el barco iba aparejado con el viento, iba de popa, de atrás, y las velas, pues las abiertas, una para un lado y otra para otro lado, para captar mejor el viento. Entonces me vuelvo y veo atrás, lejos, pero muy lejos, como un torbellino negruzco, pero era muy localizado, ¿no? Entonces, bueno, pensé, pues, ¿qué hago? ¿Reduzco vela o no? Y entre que estaba en esa mamonería, el torbellino negro, que se veía lejísimos, pues ya no se veía, pero lo que sí se veía eran 3 olas grandes, pero que no rompían, ¿no?
O sea, como un muro o qué, como Sí, un muro que avanzaba. sí, pero a mucha velocidad, Mm. a muchísima velocidad. Entonces, claro, ahí estuve, ese fue un descuido mío, Mm. porque automáticamente cuando empiezas a dudar si hacerlo o no hacerlo, hay que hacerlo. O sea, al primer toque eh, que te dé que algo pasa, reducir vela. Yo no reduje vela, entonces la primera ola me tomó, se ve en la cámara si acciono las manos, es que para explicar esto, Ujú. la primera ola, pues grande, te empuja el barco por la popa y parecía como una tabla de surf a toda pastilla. Como llevaba más vela de un lado que de otro, el barco pues se desequilibraba, ¿no? Y tendía a ir hacia un lado y yendo hacia un lado te atraviesas a la ola y eso es súper peligroso. Entonces, pues nada, pues, cuando estoy arriba de la ola, bajando como una tabla de surf, pues meto el timón hacia el lado contrario del que estaba eh, doblando, ¿no? Para evitar precisamente atravesarse a la ola y que ésta pues de repente rompa y te dé la vuelta, porque te la puede dar tranquilamente. Así 3 veces. Eh, Impresionante. Claro, me imagino que mucho más impresionante es cuando eso llegara a tierra. Mm. Debía ser bestial, ¿no? Pero esa no fue em, la más peligrosa que me sucedió. Em, pero eso es más adelante en el viaje. Si quieres que te comente Vamos, sí. de las Islas Marquesas, 2 años, aprendes un montón. Eh, para resumir, la gente bastante bruta, con lo cual, muy importante, no recomiendo que una mujer sola vaya a las Islas Marquesas, porque se la van a comer, figurativamente, ¿no? Eh, ahí los tíos están eh, que no te puedes imaginar. Como son todos familia, pues... Eh, de las Islas Marquesas eh, a Tuamotu, que es un paraíso, también 300 y pico islas, algunos atolones, una maravilla. Ahí hay huracanes, claro. Entonces, eh, como de tal mes a tal mes empiezan los huracanes en el Pacífico, decidí que, bueno, que me iba en la estación de huracanes a poner en una franja del planeta que no entran los huracanes, que es desde el 5 grados norte al 5 grados sur, ahí no hay huracanes. Lo que hay es una, una fuerza de convergencia porque en el hemisferio norte el viento gira de una manera que es el contrario del hemisferio sur. Entonces se produce el efecto Coriolis, que bueno, se monta bronca en el mar, pero no hasta el punto de cuando hay un huracán, ¿no?
En ese interín, yendo hacia el 5 grados norte y 5 grados sur, pues pasé por las islas Cook hasta llegar a Penryn. En Penryn pues también viven de las perlas, cultivan perlas y quieren vender perlas. También les recomiendo a alguien que ande en barco, el negocio es comprar perlas e ir a Shanghái con las perlas dentro del palo, porque claro, es ilegal, ¿no? Pero pues como buen piratilla, quien quiera hacer esos negocios y luego venderlas en Shanghái, se van a forrar. Entonces de Penryn salimos hacia el archipiélago de las Islas Fénix. Eso pertenece a Kiribati. En ese viaje, al día siguiente de salir, se chingó el motor. Claro, pues como no sabía muy bien la historia, pues el libro. Cuando le pasa esto, tal, pues puede ser la bomba del agua. Ábrala usted y mire los rodamientos, etcétera, ¿no? Abro la bomba del agua y efectivamente era eso. Pero no tenía material para repararlo. Entonces lo volví a montar todo de tal forma que aguantaba una sola vez y por poquito tiempo que arrancara el motor. Bueno, pues lo arreglo, pero lo dejé así. Entonces la única solución era ir navegando a vela en un viaje que yo había previsto de una semana, que era lo normal, pero una tarde, pues de repente pues llega un pajarito al barco. Cuando le miro estaba todo mojado. Digo, pues, qué raro, qué extraño que venga un pájaro mojado. ¿Será que hay lluvia más allá de donde venía y tal? El atardecer fue el más increíble que nunca he visto, o sea, porque era el sol color verde, el mar color verde, el cielo color verde, todo verde. Eso significa mal tiempo. Y nada, pues empezó a soplar, a soplar, a soplar. Yo, aunque llevaba en radio de onda corta para comunicarme con estaciones meteorológicas y tal, yo nunca usaba la radio. O sea, no sé si por desidia o por qué. El caso es que no utilizaba. Bueno, pues esa cosita que empezó a entrar era un huracán. Claro, a medida que soplaba más, pues yo iba metiendo más vela, ¿no? Porque era la única forma que podía ir, empujado por el viento. Increíble, las olas, el mar, el viento, el cielo, era todo gris. Y no me quiero alargar mucho, ahí pasó algo que ya ahí fue el último arrojo de valentía, porque si no hacía lo que tenía que hacer, pues ahí nos íbamos a quedar, ¿no? De ahí Fiji antes, Fiji después,
Bueno, recorriendo hasta que llegamos a Nueva Caledonia, que le llaman a la capital el pequeño París. Tienen dinero a chorros, son todos ricos. Claro, cuando te enteras por qué son ricos, pues no te hace tanta gracia, ¿no? Es por la minería, porque son los principales, el segundo productor, no me acuerdo de qué mineral, pero lo extraen de las montañas. Entonces vas por carretera y es alucinante, muy bonito, las montañas y tal, pero si luego tomas el coche y vas por detrás, pues la han escarbado toda. Entonces han dejado la fachada de bonito. Ahí vendí el barco después de 7 años. 7 años. Sí, sí. Wow. Y como te digo, fue solamente no una experiencia de viaje exterior, sino también el principio del viaje interior, en el que te das cuenta que al final la queja que todos hemos hecho de alguna forma alguna vez no vale absolutamente de nada, porque yo con el huracán, por ejemplo, pues no podía ser en ese momento repartidor de Sonigas. Me tenía que aguantar la historia como viniera, y además en los momentos de miedo, pues yo era automático, o sea, me planteaba, mira Fernando, tú estás aquí porque has elegido estar aquí. Entonces no puedes andar haciendo mamadas, no puedes andar quejándote, solamente te queda la opción de hacer lo que tienes que hacer y aceptar que ya el resto no depende de ti. Entonces, esa aceptación es una maravilla, porque te relaja del el fenómeno del control, que necesites controlar todo. Es imposible, o sea, es imposible. Oye, Fernando, ¿y qué crees que cambió en ti, en tu forma de actuar? O sea, ya vendiste el barco, ¿no? 7 años después de todas estas aventuras que nos compartiste. Y seguro faltaron muchas más. Sí, claro. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo era después de estos 7 años tu relación con el mundo, con las cosas que te pasaban, con las circunstancias, con los desafíos, con las personas? ¿Qué podrías decir a alguien que esté viendo esto, por ejemplo? ¿Qué ganaste? ¿Qué perdiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero voy a procurar concentrar la respuesta. Cuando bajé del barco, yo bajaba con una tranquilidad como un budita, o sea, sin ser un iluminado, me refiero, pues súper tranquilo, súper abierto de corazón, funcionando a base de la intuición, pero después de 7 años se me había olvidado cómo era el mundo, ¿no? Entonces cuando bajé, lo primero que pensaba es, me habré vuelto loco, porque esto que veo pues es que no es ni natural, me parece súper loco. ¿Qué era lo que veías que te parecía loco? Pues el actuar de la gente, el hacer, el estar presionados por el tiempo, por el dinero, por las relaciones sociales súper hipócritas.
todas motivadas por un interés en algo. Y bueno, yo entonces pues daba sin esperar nada, ¿no? Entonces enfrentarme ante esa situación, de repente pues no entendía. Menos mal que conocía ese rollo antes, ¿no? De antes. Una competencia bestial. Entonces, el principio fue súper duro. Intenté reintegrarme a la vida social con el corazón abierto, cosa que hay que aprender de alguna forma algo para protegerse, porque si no es devorador. Qué triste esto que dices, man. ¿Eh? Me dio tristeza eso que acabas de decir, que si no te proteges te devora, pero Sí, tienes razón. pero o sea, la protección, fíjate que yo pensaba que era no dejar pasar esas historias, pero no es así, porque eso equivaldría a construir un nuevo caparazón que te proteja de... va por otra vía. O sea, en los retiros estos he aprendido que lo que hay que desear cuando notas, cuando percibes eso, es precisamente lo contrario. O sea, bueno, aquí le llaman meta, es pues que despierten porque están sufriendo y no hay por qué sufrir, no hay por qué... Bueno, que hay que sufrir, o sea... Pero una cosa es el sufrir y otra cosa es el sufrimiento que te acompañe permanentemente, porque tu cabeza está recordando cosas del pasado y vuelve al futuro y se asusta porque ¿qué va a pasar? Y otra vez al pasado, y es una locura. O sea, al final la cabeza no es nuestro aliado. O sea, yo creo que lo más importante... Bueno, voy a saltar un poco esto. Intenté reintegrarme a la vida social. Renté una casa, pero al mes decía, bueno, pero esto qué locura es, ¿no? Después de 7 años en pelotas, pescando y buscando cómo alimentarse, una vida súper simplificada y súper sencilla. Pues no, a mí esto no, por aquí no me suena que funcione para mí el asunto, ¿no? Entonces dejé la casa y ¿qué hago? Pues un barco en tierra que es igual a un autobús. Y en ese autobús pues llevo subido y viajando 26 años. Pasaste de ser un pirata de mar a ser un pirata de tierra. Voilà. Y entonces también otro montón de experiencias, de vivencias, de sentir la vida, que es pues la segunda parte de la historia, ¿no? Claro. Si en algún momento hay tiempo para exponer esto, pues también estaría bien gracioso. Mira, al final, Alex, yo creo que el tema es bien sencillo. Lo que pasa que es tan sencillo que es imposible creer, porque parece que las cosas
que son muy complicadas e inalcanzables. Entonces, como que no hay salida. Pero bueno, trataba de demostrar que efectivamente hay salida, claro que hay salida. Yo creo que la decisión que tomé en mi vida en aquel momento de salir y de desengancharme de todo el sistema social ha sido lo más acertado que he hecho en mi vida. Pierdes y ganas. Yo perdí en el sentido que pues tuve que dejar mi familia, perdí en otra mucha incomodidad, perdí en seguridad de dinero, perdí, pero lo que gané es un tesoro que recomiendo a los demás que descubran por sí mismos si están deseando cambiar de camino. Yo les animo profundamente a hacerlo, pero recordando siempre que antes de pegar un salto a las locas es mejor completar un proceso y acercar los dos mundos hasta que la brecha sea lo suficientemente estrecha para decir que, bueno, esto sí me lo puedo saltar, ¿no? Tengo 70 años, no me he vuelto loco. Puedo hablar, puedo reír, puedo llorar, puedo sentir la vida, que es de lo que se trata, sentir la vida. Si uno se tapa los ojos frente a la vida, frente a lo que pasa, frente a lo que es, se está perdiendo la mejor película del mundo. Y esa no la ponen en Netflix. Te lo digo yo. Entonces, en resumidas cuentas, a toda esa gente todas esas personas que tienen miedo, que tienen dudas, que tienen cualquier cosa que les impide dar no ese paso, pero un pequeño pasito y después otro, y después otro, y después otro, pues es como los niños chicos, van poquito a poquito hasta que van adquiriendo seguridad en sí mismos y de ahí se abre un mundo de posibilidades que no hay palabras para describir y para llenar tu vida de una forma más auténtica. Y esas enseñanzas tradicionales se acabaron ya. El mundo no va a ser igual que el que hemos estado viviendo. Ahora toca vivir un nuevo mundo. Toca vivir el fin del imperio americano, el nacimiento de la pluripolaridad. Del mundo multipolar. Eso, del mundo multipolar. Entonces no van a ser como antes. Entonces mi consejo es, abre tu corazón por la cuenta que te trae y pues solamente mandar mucho
mi mucho amor a todos y a todas. Y adelante, no pasa nada. Y lo más que puede pasar es que uno se muera. Pero Y todos nos vamos a morir, ¿no? sí, Todos vamos para allá. pero si descubres, o cuando descubramos qué es lo que hay detrás de la muerte, y bueno, pues parece que hay personas ya que lo han investigado, experimentado. Está el libro tibetano de los muertos, el libro tibetano de la vida y la muerte, algo egipcio también por ahí. Pues que no pasa nada. Sí. Eso ya es una cuestión de fe, pero a mí me resuena bastante la historieta. También. Pues desde aquí os quiero mandar mucho cariño y mucha confianza en vosotros mismos. Y que pasito y tras pasito pues vais a llegar. Y me recuerdo especialmente de Daniel, el cuentacuentos. Tío, ve hacia eso. Ya verás qué bien te vas a sentir. Muchas gracias, Fernando. Quiero dejarlo aquí. Me encantó haber llegado a este punto de reflexión de la importancia de animarnos a dar ese brinco, ¿no? El autoconocimiento, tantas cosas que compartiste a lo largo de tu viaje, de este pequeño resumen que nos diste de tu viaje. Y como humanidad yo tengo la firme creencia, y no solo desde la mente, sino desde el corazón, puedo sentir cómo como humanidad estamos en un momento donde este tipo de historias siento yo que son más importantes que nunca. Que nos inviten a vivir la vida que verdaderamente queremos vivir y a salir de estos sistemas que no nos están llevando a un buen puerto, ¿no? Sino todo lo contrario. Y ahora como humanidad estamos ante un momento crítico, que bien dices, las cosas ya no van a ser iguales. Ya se terminó esta historia que vivimos por muchos años, 150, 200 años. De horror. Y de horror. Y ahora empieza otra nueva historia, un nuevo capítulo. Y siento yo que si logramos vivir este capítulo desde un lugar genuino, de habitar nuestra humanidad, de conciencia, podemos crear un futuro diferente, ¿no? Ajá. Unas últimas palabras que quieras dejar, Fernando. Sí. En todo proceso de creación, es decir, si uno quiere cambiar su historia, en todo proceso de creación hay 3 momentos. Antes me refería a eso, así un poco de pasada, pero quiero puntualizar ese tema ahora. En todo proceso de creación existen al menos 3 periodos. Uno es el del caos. Uno no sabe, uno que pinta, uno que quiero, etcétera, etcétera. Otro es el proceso de recoger toda la información que sea posible para uno. Toda, desde la más loca a la más ortodoxa. Y luego hacer en un proceso de selección y de filtración, seleccionar qué onda, qué solución es la menos mala o qué solución ante las que a uno ha recogido es la mejor para uno. Y por último, porque al final me han salido 4, es tomar esa decisión.
la sabiduría es el conocimiento, sí, en acción. Toma acción, mueve el culo, porque no hay otra forma. Entonces esas son mis palabras, y que os quiero a todos, claro, con mucho amor. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu tiempo, hermano. Y los que están allá del otro lado de la pantalla, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.